Y por eso estamos emocionados de tener a Christian. Sabemos que muchos de ustedes han anticipado escucharlo. Y esta noche vamos a comenzar esto y lo escucharán por primera vez hablar de ello en sus propias palabras. Así que Christian, con eso, estamos muy emocionados de que te unas a nosotros en esta llamada, y me gustaría darle el tiempo a usted. Muchas gracias, Craig. Un verdadero placer estar aquí. Así que permítanme llamar aquí a mi pantalla. ¿Puedes ver eso? Puedo verlo bien. Perfecto. Perfecto, perfecto. Bueno, muchas gracias, Craig. Es un verdadero placer estar con todos ustedes y hablar sobre STEM Active. Entonces, el trasfondo de STEM Active, si lo relaciono con cosas que ya sabes sobre las células madre, porque las células madre han estado disponibles durante los últimos 20 años. Más recientemente, hablamos más sobre ellos, pero han estado allí, así que has oído hablar de las células madre. Usted ha oído hablar de las formas en que se utilizan las células madre, y la razón por la que hay tanto interés en las células madre es porque científicamente ahora todo el mundo reconoce que tienen un enorme potencial regenerativo. Entonces, lo que normalmente se oye es que podemos aislar células madre de la médula ósea, de la sangre, del tejido graso. Incluso hay formas de extraer células madre de la pulpa dental, de los folículos aéreos. Y todas estas células madre pueden tener un enorme potencial regenerativo. Pero si miras lo que acabo de decir, ya sabes, están en la médula ósea, son de tu sangre, son de tu tejido graso. Eso significa que ya están en su cuerpo. Y que, la pregunta que me ha fascinado desde el principio de este campo de investigación es si las células madre tienen tal potencial regenerativo, pero ya están en nuestro cuerpo. Primera pregunta, ¿qué están haciendo? ¿Cuál es el papel natural de las células madre? Y la segunda pregunta, ¿hay alguna manera de aprovechar el potencial regenerativo de las células madre en nuestro cuerpo? Porque es bastante obvio que las células madre no son mejores porque las sacamos del cuerpo y las volvemos a colocar. Así que hablemos primero sobre qué son las células madre y describamos lo que hacen en el cuerpo y cómo podemos aprovechar su potencial. Entonces, ¿qué son las células madre? La mejor manera de definir lo que es una célula madre es probablemente comenzar por definir lo que no es una célula madre. Todas las células del cuerpo se denominan células somáticas. Estas son células que tienen una cosa especial que hacen. Nunca se multiplicarán y nunca se transformarán en otro tipo de células. Estas son las células de sus músculos, de su corazón, de su cerebro, de su piel, de cada tipo de célula de su cuerpo. La célula del páncreas produce insulina. Eso es todo lo que hace. Una célula de la retina se excita con la luz, envía una señal al cerebro y genera visión. Eso es lo único que hará una célula de la retina. Hacen una cosa, nunca se transforman en otra. En el otro extremo del espectro, tenemos las células madre. Células madre históricamente, el dogma que debo decir para el siglo pasado, casi pasado, es que las células madre son precursoras de las células sanguíneas. Producen glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Entonces, lo que realmente es el gran descubrimiento a principios de siglo es que las células madre de la médula ósea, además de ser precursoras de las células sanguíneas, también son precursoras de básicamente todos los tipos de células del cuerpo. Tienen la capacidad de células madre, no hacen nada. No son nada. Su verdadera identidad, si pudiera decirlo, está en su capacidad de transformarse en otros tipos de células, células de la sangre, pero como sabemos ahora, células del cerebro, del corazón, de los músculos, del hígado, del páncreas, células de prácticamente todos los tejidos de su cuerpo. Ahora, antes de entrar en el papel natural de las células madre en el cuerpo, quiero decir, como podría decir, marcar su cerebro. Quiero marcar tu mente, quiero que te des cuenta de lo que estamos hablando aquí es enorme. Definitivamente es uno de los mayores, si no el mayor descubrimiento de nuestro tiempo en medicina. Quiero mostrarles un video que muestra el poder de sus propias células madre. Porque si le preguntara, ¿cuándo piensa en el futuro, como en cuántos años o décadas cree que vamos a entrar en el laboratorio y poder crear un órgano novedoso basado en sus células madre? Y probablemente la sensación será, no lo sé, 1015, 2030 años. Y mire este estudio aquí publicado probablemente hace unos 10 años. Así que este es el trabajo de Doris Taylor. Lo que hizo fue extraer el corazón de un ratón y también extraer la célula madre del animal y hacer circular enzimas en el corazón, enzimas que digieren todo el músculo cardíaco, el tejido cardíaco. Así que al final, todo lo que tienes es el tejido conectivo que está haciendo el corazón, el colágeno, el esqueleto blando del corazón.
por lo tanto, todavía contiene el rastro de que este es el corazón, pero no tiene nada que pertenezca al corazón, como ningún músculo, ninguna función, nada, y en ese tejido, simplemente esparcen las propias células madre del animal. Y como puede ver, en cuestión de una semana o dos, termina con un corazón latiendo en un tubo de ensayo. Este es el poder de sus propias células madre. Esto es lo que hacen las células madre. Nunca pasas de un momento en el que no tienes corazón en absoluto a un corazón nuevo, pero tu corazón se dañará, se degenerará a medida que envejeces. Cada tejido lo hará. Y es solo para mostrar el alcance del poder de sus propias células madre. Cuando entran en un tejido, pueden convertirse en células de ese tejido. Ahora veamos cuál es el papel natural de las células madre en el cuerpo. Hace 5, 10 años, tuve que revisar toda la ciencia detrás de todo esto, todos los estudios, porque todavía se consideraba algo nuevo, algo en torno al cual mucha gente tenía escepticismo. No fue bien aceptado. Hoy en día, es muy bien aceptado. Así que voy a tener una pequeña animación que realmente resume todo lo que sabemos sobre las células madre y su papel en el cuerpo. En cualquier momento hay una lesión simbolizada aquí por un ataque al corazón, pero podría ser cualquier cosa, huesos rotos, quemaduras en la piel, cualquier cosa en el cuerpo. El área afectada liberará compuestos que son muy conocidos hoy en día. GCSF, interleucina 8, por ejemplo, factor de células madre, muy bien descrito en medicina. Llegarán a la médula ósea y desencadenarán la liberación de células madre de la médula ósea. Dentro de los 3 a 5 días posteriores a la lesión, la cantidad de células madre en circulación aumentará de 3 a 10 veces. Ahora, estas células madre van a todas partes del cuerpo. No saben cuál es el tejido afectado. Entonces, lo que sucede es que a partir del segundo día, el tejido afectado comienza a liberar localmente otros compuestos, específicamente el factor 1 derivado del estroma. Por supuesto, puedes olvidar todos estos nombres, no es relevante, pero cuando ese compuesto cruza al capilar alrededor de esa lesión y se conecta con las células madre, desencadena la migración de las células madre de la sangre al tejido. Y al entrar en contacto con los restos celulares de ese tejido, las células madre comenzarán a multiplicarse. Pueden multiplicarse de esta manera hasta por 50 generaciones. Así que una célula madre puede darte muchos miles de células. Y estas células al entrar en contacto con el tejido comenzarán a transformarse en células de ese tejido, literalmente reparando el tejido. Este es su sistema de reparación. Cada vez en su vida que ha tenido algún tipo de lesión, las células madre desempeñan este papel en su cuerpo y reparan el tejido. En cualquiera de estos pasos, así lo hemos visto, liberamos células madre de la médula ósea, circulan en el torrente sanguíneo, migran a un tejido, se multiplican y luego se transforman en células de ese tejido. De todos estos pasos, el más importante es la liberación de células madre de la médula ósea y la consecuencia, que es un aumento en el número de células madre en circulación. Todos los demás pasos, una vez que haya liberado las células madre de la médula ósea, circularán, migrarán. Hay cosas que puedes hacer para facilitar su migración, pero migrarán en el tejido cuando lleguen a un tejido, se multiplicarán y se transformarán en células de ese tejido. Entonces, lo más importante aquí es la cantidad de células madre en circulación. Así que no voy a pasar por toda la ciencia. Voy a mostrarles solo algunos estudios para ilustrar el concepto. Entiendan aquí que todo de lo que estoy hablando esta noche está respaldado por miles de estudios. Así que está muy bien documentado. Todo lo que estoy mostrando son algunos estudios que ilustrarán el concepto del que estoy hablando. Entonces, la primera gran conclusión a tener en cuenta es que existe un vínculo directo entre la cantidad de células madre en circulación y su capacidad de reparación. Más células madre en circulación significa que hay más células madre disponibles para participar en la reparación de tejidos. Ejemplo aquí, 2 personas con el mismo hueso roto. Has visto en tu vida que no todos reparamos con la misma eficacia y con la misma rapidez. Mientras que las personas que se reparan bien y se reparan rápidamente son simplemente personas que naturalmente tienen más células madre en circulación. Como paréntesis aquí, en todos los estudios que hemos hecho, hemos encontrado en personas que tienen muy pocas células madre estarán en algún lugar, 0,5 células madre por microlitro, y las personas que tienen muchas células madre pueden tener hasta 5 células madre por microlitro. Así que puedes ver aquí un rango de aproximadamente 100 veces, que es enorme. Cuando observa los glóbulos rojos, estará en algún lugar entre, digamos, 4 y 13 millones de células. Así que es una banda muy pequeña. Y antes de que estés fuera o demasiado bajo, entonces, cuando hablamos de células madre,
tiene un rango de 100 veces en términos de la cantidad de células madre en circulación. De lo que estamos hablando aquí es que si se encuentra en el rango más bajo de células madre en circulación, su cuerpo no tiene una gran capacidad de reparación. Si está en el rango más alto, puede reparar mucho mejor. Entonces, todo esto plantea la pregunta, si tengo una lesión y no me estoy reparando bien, o estoy reparando bien el anillo, pero quiero repararlo mejor, poner más células madre en circulación es una buena estrategia para apoyar la capacidad del cuerpo para reparar, y la respuesta es sí. Aumentar el número de células madre en circulación aumentará la capacidad del cuerpo para repararse y renovarse. Aquí hay un estudio para mostrar como ejemplo. En ese estudio, lo que hicieron los científicos fue tomar ratones en los que desencadenaron un ataque cardíaco al hacer un nudo en la arteria coronaria. Así que detuvieron el flujo de sangre al corazón, así que el animal tuvo un ataque al corazón, luego soltaron ese nudo, permitieron que se reanudara la circulación y separaron a los animales en dos grupos para permitirles recuperarse de su ataque cardíaco. Se controló a un grupo al que no se le hizo nada. El otro grupo inyectó aquellos compuestos que se sabe que desencadenan la liberación de células madre de la médula ósea. El cóctel que inyectaron en estos animales desencadenó un aumento en el número de células madre circulantes que fue bastante significativo, probablemente algo así como un 1000%, incluso más. Así que los dos grupos aquí, un grupo está controlado, el otro tenía más células madre en circulación. Podemos ver en el grupo de control, tejido cicatricial severo sin muchos vasos sanguíneos nuevos, un nivel de mortalidad muy, muy alto. Si mal no recuerdo, estamos en un 73% de mortalidad y signos muy graves de miocardiopatía. En el grupo que recibió, que tenía más células madre en circulación, podemos ver una renovación de la pared ventricular, nuevos vasos sanguíneos tocando los otros ventrículos. El estado del nivel de supervivencia, la mortalidad, creo que fue algo así como el 17% en comparación con el 73%. Y luego la función cardiovascular casi normalizada. Entonces, en un mundo donde prácticamente no hay nada que podamos hacer para ayudar a recuperarnos de un ataque cardíaco, aquí hay un estudio que muestra cómo poner más células madre en circulación realmente puede ayudar al cuerpo muy rápidamente. Este es un marco de tiempo de 4 semanas, realmente puede ayudar a reparar el tejido cardíaco. La razón por la que no se oye hablar de esto y no se usa en humanos es porque esos compuestos tienen un efecto que no está relacionado con las células madre. Pueden tener efectos secundarios graves, que desencadenan la agregación plaquetaria y un accidente cerebrovascular. Por lo tanto, sería como decir, para ayudarlo a recuperarse de su ataque cardíaco, le dará un derrame cerebral. Así que no es un gran mensaje de marketing. Así que no está hecho. Pero ese estudio muestra muy claramente que si podemos poner más células madre en circulación, el cuerpo tendrá la capacidad, la biología para usar estas células madre para mejorar la reparación de tejidos. Solo le mostraré ese estudio, pero podría mostrarle exactamente el mismo fenómeno en casos de personas con Parkinson, diabetes, lesión de la médula espinal, accidente cerebrovascular, enfermedad pulmonar, insuficiencia hepática. Toneladas de estudios han demostrado que poner más células madre en circulación puede ayudar a casi cualquier reparación de tejidos. Solo quiero ser claro aquí, de lo que estoy hablando aquí no es tema activo. Estoy hablando de lo que sus células madre están haciendo en su cuerpo y mostrando los datos para mostrar cómo las células madre de su médula ósea, cuando se liberan naturalmente de su médula ósea, ese es el tipo de cosas que pueden hacer en su cuerpo. Entonces, si podemos poner más células madre en circulación, sí, ayudará a reparar mejor los tejidos. Pero para mí, probablemente lo más importante de todo de lo que hablaré esta noche es esta tercera conclusión, que es lo contrario de las dos primeras. Los dos primeros nos dicen que si tiene más células madre en circulación, podrá repararlas mejor. La última conclusión, la tercera conclusión, nos dice que si tenemos menos células madre en circulación, entonces nuestro cuerpo está expuesto, es susceptible de desarrollar enfermedades, problemas de salud relacionados con la edad a medida que envejecemos. Y esta observación proviene de muchos estudios que se realizaron cuando estudiaban la capacidad de reparación de las células madre. Cuando se realizan en el laboratorio con un número, digamos que analizan la capacidad de las células madre para reparar el corazón, a veces se quedan con unos pocos ratones al final del estudio, y estos ratones se convierten en mascotas en el laboratorio, así que los guardan. Al final de su vida, en algún momento, algunos científicos decidieron mirar a estos ratones y observar todos los tejidos, y mientras se ve que una gran cantidad de reparación se llevó a cabo en el corazón o lo que fuera el órgano y el tejido que se lesionó en ese estudio, se ven células del tejido que han surgido de las células madre en todos los órganos y tejidos del cuerpo.
Así que has escuchado antes estas frases, sabes, tienes un cuerpo nuevo cada año, cada 5 años, 7 años, 12 años. El concepto es muy real, pero fue casi como una intuición. No había datos que respaldaran todo este fenómeno. Ahora, con la investigación con células madre, la hay, y la realidad es que no tienes un cuerpo cada año, 5 años o 7 años, es que cada uno de tus tejidos y órganos en tu cuerpo está constantemente en un proceso de rotación. Usted pierde células todos los días y para mantenerse saludable, las células madre van a reparar las células de estos diversos tejidos. Y es por eso que puedes envejecer y estar saludable. Por ejemplo, tienes un hígado nuevo cada 2 o 3 años. Entonces, en el momento en que tiene 4, 5, 10 años y todavía tiene un hígado, eso significa que sus células madre han desempeñado su papel aquí en la reparación o renovación de tejidos. El problema en toda esta historia es que hay un fenómeno que está teniendo lugar en el cuerpo muy temprano en nuestras vidas. Y es el hecho de que nacemos con médula roja que produce células madre y que la médula roja se convierte en médula amarilla o médula grasa que no produce células madre. Y esa conversión ocurre muy temprano en nuestras vidas. Por lo tanto, a los 30 años, hemos perdido casi el 95% de nuestra médula roja, y la cantidad de médula roja que nos queda en el cuerpo está directamente relacionada con la cantidad de células madre que tendremos en circulación. Por lo tanto, hay una disminución dramática en la cantidad de células madre en circulación disponibles para participar en la reparación y renovación de tejidos. Y es por eso que en nuestros 30, todos descubrimos en algún momento que ya no somos Superman, Wonder Woman. No reparamos y sanamos tan rápido como solíamos hacerlo. Y empezamos a levantarnos por la mañana y a experimentar eso. Comenzamos por primera vez en nuestras vidas, comenzamos a pensar en la salud porque nos levantamos por la mañana y lo sentimos. Es entonces cuando hemos perdido ese equilibrio entre la cantidad de células que se están perdiendo y suficientes células madre para compensar esa pérdida celular. A partir de ese momento, básicamente estamos emprendiendo un camino por el resto de nuestras vidas en el que todos los días nos quedan microdaños sin reparar. Y a medida que estos microdaños no reparados se acumulan a lo largo de los años, se desarrollan en el futuro con cualquier tipo de problemas relacionados con la edad. Por lo tanto, cada tipo de problema o enfermedad relacionada con la edad está relacionado con el hecho de que hay un punto en nuestra vida en el que no tenemos suficientes células madre para mantener nuestros tejidos. Así que publiqué este concepto que les estoy explicando en este momento en 2013, porque en ese momento, las células madre eran solo una parte de la reparación del tejido. Así que era el concepto de cómo las células madre estaban realmente profundamente asociadas con este envejecimiento y la formación de enfermedades. Y en este artículo, lo que proponía era que había una manera de ver si todo este concepto es real. Simplemente tenemos que ir y contar la cantidad de células madre en el torrente sanguíneo de personas que han desarrollado varios tipos de problemas relacionados con la edad y simplemente ver cuántas células madre tenemos en comparación con personas sanas de la misma edad. Deberíamos encontrar en estas personas menos células madre. Por lo tanto, menos células madre significa que no pueden repararse y renovarse tan bien como las personas que tienen más células madre, y con el tiempo, el problema se expondrá, se desarrollará donde sea que esté la debilidad en su fisiología basada en la genética, el estilo de vida, la exposición a toxinas ambientales, lesiones pasadas, lo que sea, donde sea que esté la debilidad en su cuerpo, ahí es donde aparecerá el problema. Así que ahora se han realizado muchos de estos estudios. Así que vamos a repasarlos muy rápidamente. El punto aquí es no ser demasiado técnico al respecto. Solo quiero que veas el tipo de datos que provienen de muchos estudios. Así que este es un estudio en el que se contó la cantidad de células madre en el torrente sanguíneo de personas que tienen una tolerancia normal a la glucosa, es decir, glucosa en ayunas alterada y no diabética, que están comenzando a ser prediabéticas. Y ahora, a medida que se desarrolló la diabetes, se alteró la tolerancia a la glucosa y la diabetes mellitus, el diagnóstico de diabetes insulinodependiente, y vemos que hay una línea recta. A medida que las personas progresan en la enfermedad, tienen cada vez menos células madre. Podemos ver lo mismo con la función renal. En el oído izquierdo, tenemos personas con función renal normal y los siguientes tres a la derecha aquí, tenemos personas que están en varios niveles de función renal. Y lo que podemos ver es que a medida que progresan en la enfermedad, tienen cada vez menos células madre. Las personas que han desarrollado insuficiencia renal tienen aproximadamente la mitad de una tercera parte del número de células madre que se encuentran en personas sanas.
Si toma a todas estas personas y hace un gráfico entre la función renal y el número de células madre, tiene una línea recta con un factor de correlación de 45, un factor de correlación de 40.45, que es extremadamente fuerte. Por lo tanto, existe un vínculo directo entre la función renal y la cantidad de células madre en circulación. Tenemos una relación muy similar con la función eréctil. Entonces, a la derecha, paciente que fue a ver a un médico para quejarse de una función eréctil deficiente. A la izquierda, gente de control, gente sana. Y si observamos el promedio, podemos ver que las personas que se quejaron de una función eréctil deficiente tienen en promedio un poco menos de la mitad de la cantidad de células madre que se encuentran en personas sanas. Si tomo a todos estos individuos, y establezco su índice internacional de función eréctil y hago un gráfico entre ese índice y el número de células madre en circulación, obtengo una línea recta con un factor o correlación de 0.44, de nuevo, muy fuerte. Por lo tanto, existe un vínculo directo entre la cantidad de células madre en circulación y la función eréctil. La función eréctil tiene mucho que ver con la salud vascular. Si tomamos el parámetro principal de la salud vascular, la presión arterial, podemos ver que las personas con presión arterial alta tienen aproximadamente la mitad del número de células madre en comparación con los controles sanos. Lo mismo con la enfermedad cardíaca. Las personas con diversos grados de desarrollo de cardiopatía isquémica tienen un número decreciente de células madre, y cuando alcanzan la fase 3 de la cardiopatía isquémica, tienen aproximadamente la mitad del número de células madre en comparación con las personas normales. Lo mismo con la enfermedad de Crohn, problemas del sistema digestivo. Lo mismo ocurre con los problemas del cerebro. Lo mismo con la EPOC, problemas pulmonares, lo mismo con la artritis reumatoide. Y la lista continúa. Lupus, lo mismo se veía como cada vez que se estudia un nuevo problema de salud, un problema de salud relacionado con la edad, vemos la misma conclusión, la misma relación. Así que solo quería revisar algunos de estos estudios aquí para mostrarles que esta simple conclusión está realmente respaldada por mucha ciencia. Y esa conclusión es simplemente entender que sus células madres son su sistema de reparación, su sistema de renovación, al igual que usted tiene un sistema inmunológico que es vital para usted. Si no tienes un sistema inmunológico, no vivirías más de, no lo sé, tal vez un año. Si no tienes células madre, no te irías. Tampoco vivirías mucho más de 3 a 6 meses. Sus células madres son esenciales para su supervivencia. Simplemente nunca hemos hablado de ello porque antes del año 2000, no era una cosa. Si lo piensas, ¿qué es un sistema? Tomemos un ejemplo, el sistema inmunológico. Son los tejidos linfoides los que producen, por lo que los tejidos específicos de su cuerpo que producen una célula específica, una célula inmune, que viajará en su cuerpo de una manera muy coordinada para ir al área, no a todas partes, en el área donde tiene una infección, se moverán justo al lado de la bacteria. Y cuando están al lado de las bacterias, detectarán las bacterias y liberarán compuestos para matar esas bacterias. Es un proceso muy bien coordinado para matar bacterias o células infectadas por virus. Aquí tenemos la médula ósea, un tejido muy específico, liberando un tipo muy específico de células, células madre, que van a migrar en el cuerpo de una manera muy coordinada para migrar en tejidos que necesitan reparación o renovación. Y en estos tejidos, las células madre repararán o mantendrán estos tejidos para que ese tejido, ese órgano, pueda continuar haciendo su trabajo correctamente para que su cuerpo viejo se mantenga vivo y saludable. Literalmente hemos descubierto que el cuerpo es un sistema de reparación. Es enorme en todo el mundo de la medicina. Y de esto, la siguiente conclusión: más células madre en circulación significa que hay más células madre disponibles para participar en la reparación y renovación de tejidos, ayudando al cuerpo a reparar y alcanzar una salud óptima. Entonces, si más células madre en circulación es genial, ¿qué podemos hacer para poner más células madre en circulación? Antes de llegar allí, hay una pregunta que en los primeros años de hacer todos estos descubrimientos, hay una pregunta que estaba en mi mente y que me molestaba. Y fue simplemente, si solo pusiéramos un poco más de células madre en circulación con lo que hemos visto a lo largo de los años, poner algo así como un 30% más de células madre en circulación generaría beneficios de salud generales muy significativos. Entonces, ¿por qué es que en nuestra evolución, no hemos llegado a tener un poco más de células madre? Y me di cuenta en algún momento cuando me topé con un gráfico aquí de la esperanza de vida. Y podemos ver que durante tanto tiempo como los humanos han sido humanos hasta hace muy poco en nuestra historia, la esperanza de vida era de unos 30 años.
Nunca ha habido en nuestra evolución biológica una necesidad de vivir más tiempo, de reparar mejor los últimos 30 años porque no viviste más de 30 años. Así que el cuerpo no ha desarrollado y no ha seleccionado eso como una habilidad. Y lo que sucede probablemente después de eso, algo así como a principios de 1800, lentamente nuestra esperanza de vida comenzó a aumentar hasta los 80 años. Así que, básicamente, nuestro cuerpo ahora tiene 50 años adicionales de esperanza de vida para los cuales la biología del cuerpo no está ahí para ayudar a la reparación del cuerpo. Así que eso es realmente de lo que estamos hablando aquí, encontrar una manera de mejorar la capacidad natural del cuerpo para reparar y renovar para que podamos vivir estos años adicionales con salud y bienestar, vitalidad, fuerza y, sobre todo, calidad de vida. Y ahí es realmente donde viene STEM Active. Así que pongamos todo lo que he hablado antes, pongámoslo a un lado. En realidad, se trataba de lo que sus células madre están haciendo en su cuerpo, su función y su vínculo con la forma en que su cuerpo puede mantenerse saludable a medida que envejece. STEM Active es una mezcla de 3 componentes clave. Macrogladder de alumbre de Madagascar, espino cerval de mar de la meseta tibetana y algas verde-azuladas de Climate Lake. Así que repasemos estos uno por uno y me permitirá hablar un poco de cómo llegué o cómo llegamos a descubrir estas plantas. ¿Cómo lo que nos llevó a tropezar con estos? Porque mi formación es neurofisiología, investigación cerebral, así que no fue en 2001, al observar la aparición de este campo de las células madre, que pensé, ya sabes, seamos el primer año en hacer productos que puedan tener un efecto sobre las células madre. Es realmente el método científico tradicional. Cuando me contrataron para estudiar esta alga azul verdosa de Climate Lake en ese momento, SODIS acababa de aprobar la Ley de Educación y Salud de Suplementos Dietéticos, y las compañías que hacían afirmaciones sobre su producto necesitaban tener ciencia para respaldar sus afirmaciones. Así que hubo reclamos sobre inmunidad, concentración, claridad mental y sobre inflamación. Muy rápidamente, identificamos los compuestos activos, pero mientras hago todo este trabajo, me encuentro con personas que tuvieron mejoras muy significativas en la condición que toca el corazón, la piel, el hígado, el páncreas, los pulmones, el cerebro, las articulaciones. Y realmente sobre la base de lo que habíamos descubierto en ese momento con AFA, no podíamos explicar estos beneficios. Así que hicimos una serie de estudios, obtuvimos buenos datos, pero nunca obtuvimos nada que realmente fuera un gran ajá, donde realmente encontramos algo que explicara todos estos beneficios. Porque lo principal aquí es que estaba aportando beneficios a una amplia variedad de aspectos de la salud humana. Ninguna planta hace eso normalmente, así que es a principios de 2001 cuando un colega mío me envió un artículo que por primera vez informaba cómo una célula madre de la médula ósea pasó de la médula ósea al cerebro y se convirtió en una célula cerebral. Así que pensé, espera un minuto, ¿es eso lo único en la literatura científica? Así que entré en la biblioteca local y comencé a buscar otros estudios que pudieran existir documentando algo similar. Y encontré un estudio que documenta cómo las células madre podrían convertirse en células hepáticas y cardíacas. Entonces, sobre la base de estos 3 estudios, pensé que si las células madre pueden convertirse en cerebro e hígado duros, no pueden ser solo esos 3. Eso significa que también pueden convertirse en páncreas, pulmones, piel, articulaciones y todo lo demás. Y si pueden, entonces eso significa que tiene que ser su papel. ¿Cómo quieres que una célula madre vaya al cerebro y se convierta en una célula cerebral, y no es su función normal? Tiene que ser su función normal. Así que publiqué un artículo en una revista, Hipótesis Médicas, sugiriendo que las células madre eran el sistema de reparación del cuerpo, y en el fondo de mi mente, ¿qué pasaría si esa planta funcionara básicamente al desencadenar la liberación de células madre de la médula ósea? Así que establecimos el laboratorio, comenzamos a hacer este trabajo y rápidamente descubrimos que eso es lo que estaba haciendo la planta. Dentro de aproximadamente una hora de consumo, podemos ver un aumento de aproximadamente el 25% en el número de células madre circulantes. Entonces, después de descubrir AFA, para mí la pregunta era, dado que evolucionamos en simbiosis con el medio ambiente, no puede haber una sola planta que tenga un efecto sobre las células madre. Entonces, ¿cómo encuentras las otras plantas? Así que simplemente hacemos la pregunta, ¿qué se ha utilizado? ¿Qué más se conoce a nivel mundial, históricamente asociado como AFA a una amplia variedad de beneficios para la salud? Y vamos a probarlos. Hongos medicinales, bayas de goji, ginseng, cosas como esta. Y descubrimos que todos tienen, hasta cierto punto, un efecto sobre las células madre. Pero donde realmente recibimos los grandes éxitos es cuando comenzamos a mirar áreas remotas del mundo, vamos a lugares que están fuera de nuestra economía global. ¿Qué hacen en Madagascar, en la meseta tibetana,
en Papúa Nueva Guinea, en América del Sur? ¿Qué están usando en estas áreas localmente para tener varios tipos de problemas de salud? Y fue entonces cuando descubrimos que alguien viajaba a China. Y le pregunté a esa persona, así que este es un video básicamente del campo donde cosechamos, la granja donde cosechamos la baya Sebuctone. Así que le pregunté a 3 expertos chinos en bioquímica que han estudiado medicina tradicional china. Y les pregunté, si están perdidos en una isla desierta, ¿qué planta, solo una, solo pueden traer una en esa isla desierta? ¿Qué traes? Y los 3 dijeron, Cebucorn berry. Me sorprendió mucho, no me lo esperaba en absoluto, así que comencé a sumergirme en la literatura científica y descubrí que, de hecho, la baya de Cebucorn se ha utilizado en la medicina tibetana, la medicina mongol, la medicina china, para problemas de los pulmones, del corazón, del sistema cardiovascular, para la función del páncreas, para ayudar a reparar quemaduras en la piel, cortes en la piel, fracturas óseas. Así que vemos la amplia gama de beneficios. Por lo tanto, sugiere que tal vez el efecto esté en las células madre, pero más fascinante que este es el nombre. En ciencia, los nombres científicos la mayoría de las veces describen las propiedades físicas de una planta o cómo se ven o nuestra relación, los humanos, nuestra relación con la planta. Por ejemplo, una manzana. Una manzana, su nombre latino es malicia. Malicia viene del latín mal, que significa mal, y viene básicamente de la manzana de, ya sabes, Adán y Eva. Y así, los nombres científicos están llenos de ese tipo de historias. Y el nombre proviene de nuestra relación con la planta. Muy raras son las plantas que han sido nombradas para describir sus beneficios para la salud. Y aquí está el caso. Hipo significa caballo, pi significa luz, por lo que significa caballo brillante. Y es Alejandro Magno mientras viajaba durante su conquista en el oeste de China. En algún momento dejó morir a varios caballos. Fueron heridos en batalla, por lo que los dejó morir en el campo de Sebuctorn Berry, y cuando regresó unas semanas después a través de ese campo, encontró una manada de caballos vibrantes y saludables que tenían un pelaje brillante, y un pelaje brillante es un signo de salud para los caballos. Así que la baya se llamó abrigo brillante, y a partir de ese momento, se integró en la medicina tibetana, la medicina china, la medicina mongol, y luego sabemos para qué, ya sabes, para qué sirve, pero se ha utilizado durante más de 2000 años. Así que básicamente desarrollamos un extracto de bayas de Sebuctona. El artículo fue publicado hace 3 años. Y este es un breve resumen de los datos porque agrega un efecto en muchos tipos diferentes de células madre. Pero lo que vemos, recuerde que AFA fue una liberación rápida y regrese a la línea de base con Sebuctorn Berry, tenemos una liberación mucho más sostenida que alcanza hasta un 40% de aumento en el número de células madre circulantes. El ingrediente estrella de Stem Active es Aloe Macrocloud. La historia aquí es muy interesante. Conocí a la Sara, una farmacéutica, y básicamente estaba viajando por el mundo en varias áreas remotas del mundo para tratar de encontrar plantas para el Alzheimer y el Parkinson. Y cuando regresaba de uno de sus viajes, le pregunté, ¿hay un plan que encontraste que los curanderos, el chamán de la zona te están diciendo, toma esto es bueno para todo? Y en la primera se rió porque pensó que nada es bueno para todo. Pero cuando expliqué lo que estaba buscando, algo que es bueno para una cosa, la liberación de células madre, pero la experiencia de las personas va a ser una amplia gama de beneficios. Ella dijo, sí, de hecho, en su último viaje a Madagascar, en el camino de regreso al aeropuerto, el traductor y el guía se detuvieron en el mercado y recogieron una bolsa grande de estas pequeñas cuentas negras y le dijeron, pruébalo. Y, por supuesto, para un científico, cuando alguien te dice que pruebes eso, ¿qué haces con eso? ¿Lo pruebas para qué? Así que realmente no hay nada que hagas. Así que lo puso en su congelador y había estado en su congelador durante 5 años. Así que me envió estas cuentas, y como buenos científicos que somos, no preguntamos qué era. Tomamos 3 de estas cuentas y contamos nuestras células madre, y vimos la mejor respuesta que habíamos visto hasta ahora. Y resulta ser el gel de una especie específica. Hay más de 65 especies de aloe en Madagascar. Solo el macroclata de aloe se usa para hacer un remedio en Madagascar llamado baona que se usa para una amplia variedad de beneficios para la salud. Así que fuimos allí, desarrollamos una cooperativa para poder cosechar en la naturaleza. Hicimos una encuesta con la universidad para ver cuántas plantas vivas había en la naturaleza. Desde entonces desarrollamos una plantación, así que hemos plantado más de 100 plantas nuevas. Así que ahora tenemos todo un sistema para recolectar aloe microclouda porque antes no era una cosa.
Y nos ha dado hasta ahora la respuesta más fuerte a un aumento de hasta el 80% en el número de células progenitoras endoteliales y hasta el 50% en el número de células madre CD34 más tradicionales. Por cierto, estoy simplificando los datos aquí, estoy mostrando el efecto en un tipo de células madre, pero aquí cuantificamos varios tipos de células madre. El último ingrediente que es interesante en la fórmula es también el extracto de arroz negro. La razón por la que ponemos o pongo extracto de arroz negro en STEM Active es que lo que hemos aprendido a lo largo de los años es que hay parámetros que pueden reducir la capacidad de las células madre una vez que se han liberado para identificar los órganos y tejidos que necesitan reparación. Y es la oxidación sistémica y la inflamación sistémica, los radicales libres y la inflamación sistémica. Por lo tanto, queremos usar compuestos que tengan buena ciencia aquí para reducir la inflamación sistémica y también actuar como antioxidantes. Y en esa clase de producto, uno que es para mí, un producto que todavía es, quiero decir, es bien conocido, pero al mismo tiempo tan infrautilizado en la salud y el bienestar es el extracto de arroz negro. Se guardaba y se conocía como arroz prohibido, el arroz del emperador, guardado para los ricos, guardado para la realeza. Es muy, muy alto en antocianinas. Si puedes encontrar un poco de extracto de arroz negro, solo ponlo en tu boca. Las antocianinas son extremadamente amargas y verá de inmediato cuán fuertes son estas antocianinas. Por lo tanto, propiedades antioxidantes muy fuertes y también ayudan a mantener una inflamación saludable. Entonces, con STEM activo, lo que haces, básicamente pones más células madre en circulación. Por lo tanto, dentro de 1 o 2 horas después de tomar una porción de STEM Active, aumentará la cantidad de células madre en circulación entre 5 y 8 millones, y luego apoyará su capacidad de migrar a donde sea que se necesiten en el cuerpo al tener arroz negro dentro de esa mezcla. Básicamente, eso es lo que hace STEM Active. Liberación, estimula la liberación de sus propias células madre de médula ósea, apoya la capacidad de su cuerpo, la capacidad innata del cuerpo para reparar. Veo innato aquí porque encuentro esto fascinante, fascinante. Si lo piensas, en ciencia, si no hay nada para lo cual, si hay algo para lo que no tenemos un concepto, entonces no tenemos una palabra para ello. En realidad no hablamos de ello. Antes del desarrollo del microscopio, no existía absolutamente ningún concepto de bacterias o cualquier cosa viva que no se viera a simple vista. Es el microscopio que no solo reveló bacterias, sino que desde el día en que descubrimos las bacterias, descubrimos su enorme importancia en la tuberculosis, la neumonía, la flora intestinal. Quiero decir, las bacterias, obviamente sabemos que hoy en día están en todas partes en nuestras vidas. Creo que el descubrimiento de las células madre es lo mismo. Todos somos testigos en nuestras vidas de que el cuerpo tiene una capacidad innata para reparar. Te rompes un hueso, los médicos te ponen en un barril, 6 semanas después, tu hueso está reparado. Pero lo interesante aquí es que el médico no le dirá durante esas 6 semanas, asegúrese de hacer A, B y C para apoyar el proceso de reparación porque el proceso de reparación, el proceso de curación era prácticamente desconocido. Antes del papel de las células madre, no lo entendíamos. Así que todo lo que sabemos es que si se somete a una cirugía o le sucede algo, la palabra mágica aquí es ir a descansar un poco. Ahora sabemos lo que pasa. Lo que sucede es que su capacidad innata de reparación se basa en sus células madre. Por lo tanto, al liberar células madre, usted apoya la capacidad innata de reparación de su cuerpo, la capacidad innata de su cuerpo para mantenerse saludable a medida que envejece, y luego, básicamente, envejece y permanece saludable incluso en sus últimos años. Eso es lo que quería compartir contigo, Craig. Si tienes alguna pregunta, estoy aquí para ti. Gracias, Christian. Realmente apreciamos eso. Cuando estábamos armando esta compañía y estábamos juntando todas estas cosas básicas fundamentales, ya sabes, una de las cosas más importantes en las que quieres enfocarte es en lo que será ese producto clave que proporcionará una base para todos los demás productos que lanzas en el futuro en 3 años y 5 años y 10 años a partir de ahora. ¿Por dónde empiezas? Y decidimos comenzar con ese bloque de construcción muy básico del cuerpo humano, que son sus células. Y es nuestra filosofía que sí podemos hacer que las células estén bien y las células sanas y su cuerpo funcione de la manera que debería, todo lo demás se puede construir sobre eso. Y Christian, queremos agradecerte por tu tiempo esta noche.
Hiciste un trabajo fenomenal dándonos una visión fantástica de lo que son las células madre y cómo las células madre activas pueden desempeñar un papel en la salud de las personas. Así que gracias por eso, y gracias por unirte a la compañía. Estamos muy emocionados de que estés aquí, y tenemos muchos miembros que están viendo esto esta noche que tendrán la oportunidad de conocerte en persona, probablemente a finales de este año, ya que armamos nuestro calendario de eventos para 2023. Pero de nuevo, Christian, gracias por tu participación esta noche, y estamos muy contentos de que seas parte de la equipo. Un placer, yo también me alegro. Y con eso, queremos agradecer a todos por tomarse el tiempo de sus horarios para estar con nosotros esta noche. Si eres miembro, te alimentaron con mucha información excelente que habla sobre quiénes somos como empresa, qué hacemos, qué estamos haciendo en términos de nuestro conjunto de productos. Y si es nuevo en Healthy Home y está escuchando esto por primera vez, regrese con una persona que lo invitó aquí. Tendremos en las próximas semanas y meses, más información sobre nuestro producto, más información sobre nuestra empresa y la oportunidad que tenemos. Y también tendremos algunos anuncios clave. Pero vuelve con la persona que te invitó en esta llamada de esta noche. Y de nuevo, queremos agradecer a todos. Queremos decirles a todos bienvenidos a casa. Esa es la frase que usamos aquí en nuestra empresa llamada Hogar Saludable. Y queremos darles la bienvenida a casa y agradecerles por su tiempo esta noche. Queremos que salgas y hagas que sea una gran semana. Gracias.